y es de los escritores que a mí me interesa mucho porque es un perito en escuchar a la naturaleza y a las personas. Que fluye por debajo le interesa mucho lo que hace falta para trabajar la imaginación y la memoria y el pensamiento. Y me gusta mucho lo que dice, ¿no? de que le interesa mucho pensar en crear efectiva riqueza material y espiritual. Y yo supongo que eso se refiere a tener tiempo para pensar. Lo que le gusta, me gusta. Leer despacio, subrayar, leer y pensar, dejarme llevar por lo que me lleve la lectura. Lo que tengo que releer más de una y dos veces, leer de todo lo valioso, me identifico plenamente, entonces para mí es un honor porque no he leído la obra de J.A. y pienso que esta oportunidad me da para leer, y ustedes están esperando que lea, pero él me ha pedido que dialoguemos sobre su obra, y luego Iñaki va a presentar a Belén y ella va a leer un fragmento, ¿no?, de una novela, y luego no sé quién va a presentar a los otros dos, y si no hay, yo presentaré a los otros. No sé quién se lo sabe. Exactamente. Vale, entonces empezamos con el primer escritor del grupo, J.A. González Sáenz. Él acaba de publicar en Anagrama El viento en las hojas, una colección de cuentos. La novela Ojos que no ven es una novela altamente recomendable que yo ya quiero leer y que les invito a ustedes también a que la busquen. Es un narrador muy cuidadoso y un poco en esa línea me gustaría empezar a hablar un poco de lo que él escribe. ¿Qué tipo de escritura le atrae, le provoca ese pensar, ese buscar este espacio que yo creo que es muy valioso para todos nosotros? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por seguir apoyando estas aulas. Creo que Alberto ha empezado muy bien. Dice, no soy Javier, soy Alberto. Me parece una cosa estupenda. Yo tampoco soy J.A., soy José J.A. es el que escribe. Que no te escucha. J.A. es el que escribe. Yo firmo, o él firma sus libros con J.A. González Sáenz. Es un juego que intento mantener siempre para la desesperación de algunos periodistas, pero me parece esencial. Creo que el escritor es solamente aquella persona que está escribiendo en el acto de escribir o en el acto de recoger y experimentar cosas para escribir. Después tenemos, o por lo menos tengo, un representante que a veces va por ahí con más vergüenza que otra cosa, con más apuro que otra cosa, y habla de los libros que ha escrito él. Puede ser tomado como un juego, pero creo que hay algo esencial en eso. Creo que la tarea de la escritura está olvidando ciertas cosas en general. Por ejemplo, aquel trinomio de Benjamin, que lo he oído citar esta mañana bastante, el de que se escribe con alma, ojos y manos. Entonces a mí ese trípode me parece esencial, y creo que se escribe con la mano, es decir, el momento artesanal de la escritura, que es un momento duro, con cierto placer, pero con gran dureza. El momento de los ojos, que es el momento de la observación, ahí mirando las cosas, ir observando, y un momento que yo creo que una parte de nuestra cultura y de nuestra escritura está olvidando, que es el momento del velar, el momento, bueno, Faulkner también lo decía, es decir, experimentar, observar, trabajar. Es una trilogía que se corresponde bastante. Nuestra cultura, con su secularización, que ha sido por una parte extraordinaria, fundamental, y ha hecho que seamos lo que somos, al mismo tiempo ha ido arrumbando y tirando por la borda ciertas cosas.
Yo utilizo sin ningún desdoro y ni siquiera con ánimo provocativo ciertos elementos como este de alma, por otra parte, usado por un marxista como Benjamin. A mí eso me parece esencial. Es decir, el proceso de recuperar en parte y de forma sufrida ciertas corrientes que la secularización ha ido abandonando con demasiado esnovismo muchas veces. Por ejemplo, la perspectiva religiosa. Por ejemplo, el potencial poético que, si se quiere crear una red suficiente de sentido en los textos, no se puede olvidar. Potencial poético que es, por supuesto, si es buena poesía, el partir de un misterio que nos ha tocado profundamente y después del proceso de escritura intentar viajar continuamente para restituir ese misterio. Entonces, me parece que por ahí hay elementos que, digamos, en el maravilloso y extraordinario proceso de secularización hemos hecho muy mal en tirar por la boca. Yo no dejo de prestar oído a ese tipo de cosas. Ahora que veo, que he visto a Isabel, a Esther, perdón, a Esther Benrahman, Roberto. Esto está muy bien, que cada uno nos seamos los me gustaría recordar, y ella supongo que lo recordará mucho mejor que yo, Bergson Scholl en la historia de la mística judía cuenta, entre otras muchísimas cosas extraordinarias, una historia muy hermosa. Dice que el fundador de los Hasidim, cuando se tenía que enfrentar a un trance difícil, se dirigía al bosque, llegaba a un lugar concreto de ese bosque, encendía un fuego con unas técnicas que él conocía y formulaba unas plegarias. Y se le concedía el salir airoso de ese trance. La siguiente generación, ante momentos así difíciles, se volvía a dirigir al bosque, pero no recordaba cómo se hacía el fuego. Formulaba la plegaria y aún así se le concedía salir airoso de ese momento difícil. La generación siguiente iba al bosque, había perdido ya el saber entender ese fuego, no recordaba las fórmulas de la plegaria y, a pesar de todo ello, simplemente con encontrar el lugar del bosque se le concedía salir airoso de ese momento. A la generación siguiente ya ni siquiera se conocía ese lugar del bosque y, a pesar de todo, al volver y contar esa incapacidad de encontrar el lugar del bosque y de encender el fuego y de formular esa plegaria, a pesar de todo se le concedía ese libro. George Agamben hace una lectura bastante extraordinaria de esta historia graciosa, y entonces dice que se puede leer la literatura contemporánea como una alegoría de este relato, en que se ha perdido el fuego, en que se ha perdido la técnica del fuego, se ha perdido la búsqueda de el encuentro de ese lugar y se ha perdido la formulación de la oración, ¿no? Entonces, este es el proceso de la secularización. La literatura es solo el recuerdo de esa pérdida y la narración de esa pérdida. Hay una pregunta fundamental que se hace a Agamben, y es que nos podemos, más o menos creo que la fórmula es, nos podemos dar realmente por satisfechos con esa pérdida, con el contar continuamente el haber perdido todo ello. Es una pregunta que en principio dejo ahí. Me doy cuenta que probablemente he planteado las cosas con términos que a lo mejor no son los que predominan en este congreso. Lo he hecho absolutamente al revés. Gracias. A leer ella. Y aunque si prefiere no hablar y que discutamos como el formato, eso ya depende de pero
Yo, que he leído toda su obra, yo personalmente, las dos que considero imprescindibles son La conquista del aire y El padre de Blancanieves. Pero, como ella ha dicho, que depende de para quién, eso cambiará, ¿no? A lo mejor a vosotros os parecen otras interesantes. Lo que todas son muy diferentes y no van a dejaros indiferentes. En el sentido de que no ves ahí una repetición de patrones, ¿no? Como ves en algunos escritores, ¿no? Que parece que lees una y ya no tienes que leer más. Pues aquí no se da el caso. Además, hay una rara convergencia en sus novelas entre una experimentación con la forma y con la estructura, pero que no pierde el contarte una historia, de una manera además muy bonita. Historias que se te quedan además pegadas, ¿no? Como de mochila, que luego a los 2 años estás todavía dándole vueltas, ¿no? a esas historias. Entonces, esa convergencia me parece muy interesante. Y luego, una cosa que veo en todas sus novelas es cómo siempre se dedican, de alguna manera, y según mi punto de vista, a hacer visible lo invisible. Lo invisible de una estructura dominante, ¿no? Hegemónica, y cómo afecta esa estructura a personas de carne y hueso, ¿no? Cómo la historia y la intrahistoria están ahí moviéndose constantemente. Entonces, esta visibilización de lo invisible me parece que en todas sus obras se puede encontrar. Pero bueno, no quiero robar más tiempo porque mejor que oigamos a ella, ¿no? Lo que nos va a contar. Han pasado 10 años desde que me fui. En realidad debo decir, hoy hemos vuelto a casa. Mi hija Marina, de 8 años, y yo. Mis padres habían convertido el cuarto donde yo dormía en un sitio para estar con el ordenador, ver televisión, guardar cajas de ropa, de libros y planchar. Ayer nos pusimos a hacer hueco. Detrás de las cajas aparecieron las pegatinas que coloqué en la cama nido de madera blanca. La tabla de la plancha se apoyaba en el póster de un viejo videojuego. Debajo de la tele encontré mi tigre de peluche y junto al ordenador un oso tallado en madera y usado por mis padres como pisapapeles. He sacado esas cosas también. No quiero regresar al cuarto de cuando era niña. Mientras estemos aquí, este será el cuarto de Marina, aunque en las noches deba compartirlo conmigo. La ventana da a las ramas de un almez y a una calle estrecha con demasiado tráfico de autobuses. Voy a vivir al otro lado de las ramas y aquí, en cada palabra. Yo ya no necesito un cuarto. Y no es que Virginia Woolf no tuviera razón, sino que esto es una emergencia, como la risa que se mueve en la fotografía, la época, vivir hoy. Tengo 33 años. Podéis decirme que es la edad más hermosa de la vida y que a partir de ahora la madurez es una obligación o solo miedo. En el azúcar blanco de los sobres he visto horror, cristales que me hablaban de mundos fríos. Y luego el horror se encarnó y habitó entre nosotros en un sueldo por tercera vez en 2 meses que nadie nos iba a pagar, aunque habíamos trabajado 48 horas a la semana durante mucho tiempo. Diréis que me han vencido, que estoy aquí guardando en las palabras lo que no me dejaron poner fuera, hacer fuera. Pero esto es una tregua y es un manifiesto. Ahora que parece que todo se puede decir, candil de nieve. No es una combinación imposible de palabras, sino la señal que al escapar a los sentidos exactos de las cosas, apunta a lo que se dibuja en la distancia. Candil de nieve. Intuyes que puede ser, lo percibes, aunque la silueta no está completamente nítida. Es entonces cuando averiguas que algunos objetos, para ser vistos, requieren de tu colaboración y empiezas a darte cuenta de que lo que nos pasa no está separado de lo que pasa, ni viceversa. Nos pasa a la intemperie. Es en la intemperie donde nos escucho decir, candil de nieve. Cantamos de lo que aún no se entiende, pero igual nos hace latir el corazón. Durante un tiempo yo no creí que hubiese alguien al otro lado de lo que se escribe, quiero decir. Pensaba, tengo que ver sus caras, tengo que estar cerca y la piel y el olor y los abrigos. Pensaba, la red nos confunde, lo que cuenta es este cuarto a donde he vuelto ahora,
o el piso de un edificio apuntalado en ruinas, donde Héctor, el padre de Marina, comparte casa con otros 3 amigos, o las casas peceras que fuimos alquilando los dos. En internet decía, no nos lleve a otro sitio. El horror es pensar qué pasaría si un día Marina se da cuenta. Cuando llegan las cosquillas, no se ríe por mis manos. Si ya no ve el juego y lo que ve es mi salida de emergencia, tapiada por más señas. Pero hoy todavía se ha reído, cuando escapé de sus preguntas con cosquillas, ¿y qué harás? ¿Y qué le pasa a los abuelos? ¿Y cuánto tiempo? Cuando no supe decir y me tumbé con ella y empezamos la guerra de cosquillas, se reía, y hasta yo me reí. No ha habido café en Abismo. Los padres y las madres se han dispersado como después de una bomba, como si algo urgentísimo les reclamara. La mayoría está en paro como yo. Más que correr hacia algún sitio, huye de los espejos. Lo sé porque yo también huyo. Y del mundo. Y es prolífico y ha cultivado varios géneros. La novela histórica, el ensayo histórico y bueno, además tiene muchas colaboraciones, ¿no? Muchas antologías con otros muchos autores. En la novela histórica su narrativa se centra en la búsqueda de los otros españoles, ¿no? Como lo demuestra en su novela El Converso de 1998 o La senda de los moriscos del 2009. Y en el ensayo histórico a mí me ha provocado mucho interés Vidas exageradas de 2003, donde ofrece 22 relatos de personajes que han tenido vidas exageradas, ¿no? Como Catalina de Erauso y Pancho Villa. Ha cosechado premios, entre ellos el premio Charles Brisset, no sé si pronuncio bien, por Una belleza convulsa en 2001, el premio Alberto Benveniste por Mi nombre es Jamaica de 2010. Y hay una segunda voz, que es una voz del siglo XVII, de un texto, una especie de crónica de Indias del siglo XVII, en el que quien habla es un inca, en Perú, hijo bastardo de un español. Este inca se llama Diego Ataúchi, el español se llama Juan Mendieta, y él está contando una guerra, la guerra del Bagua, en el Perú colonial. Y la situación donde estamos en esta novela es, en un momento, tienen ustedes que imaginarse que están en un huerto en las afueras de París. Hay unas huertas, que llaman huertas obreras en Aubervilliers, que son jubilados y gente que ha salido del mundo de la industria y que han creado unos huertos colectivos de trabajadores que cultivan. Entonces, en uno de esos huertos está Dana, la narradora, acompañada de su amigo Tiago. Dana y Tiago son historiadores especializados en cultura judía española, y Tiago es un hombre que ha enloquecido y le ha dado por decir que él es judío y que además él no se llama Tiago, se llama Santiago, él se llama Jamaica, y solamente responde a ese nombre. Se reafirma como judío y dice estar en una lucha contra el antisemitismo por todo el mundo. Entonces, están en esa situación, y mientras Tiago se encuentra en esa huerta hablando con uno de los campesinos de la huerta, ella está sentada en una silla, un poco aburrida de seguirle los pasos de ese loco, y está leyendo ese texto del siglo XVII, esa narración de la guerra del Bagua. Por eso vais a ver que el texto fluye de lo que ella lee a lo que ella piensa, a lo que ella ve. Y arrancamos con el texto directamente. Estamos en el texto del siglo XVII, la voz del siglo XVII que habla, que es la del Inca de Ataúchi. Este Inca acaba de conocer a su padre, del que es hijo bastardo, al que detesta cordialmente, y empieza así. Dice: quizá fue la percepción de aquella última muralla de desconfianza la que le movió, su padre, al fin a proponerme dar un paseo a solas, más allá de los lindes de la hacienda, donde ningún oído extraño pudiera escuchar lo que debía decirme. Escogió mi padre para detenerse en un paraje inhóspito, desprovisto de árboles, un terreno yermo y pedregoso que se extendía hasta los pedreros de un altozano cuyo perfil se recortaba contra el vertiginoso fondo de valles de la cordillera. Se nos podía divisar de lejos allí parados.
en medio del descampado, pero de igual modo nadie podría acercársenos sin que lo viéramos nosotros también. Mi padre se acuclilló, como si temiera que las aves pudieran oírnos y repetir desde el cielo nuestras palabras, y yo imité su gesto. Así, agachados, tal parecía que buscáramos algo en el suelo, pero mi padre alzó la cabeza, extendió un brazo y con él abarcó la soledad que nos rodeaba mientras me decía: observa bien este lugar, Diego, estamos a la vista de cualquiera que pase. No hay piedra, cueva o matorral que pueda servirnos de escondite. Somos dos hombres expuestos a la mirada ajena, solos y diminutos en la inmensidad del mundo. Y siendo así, ¿cómo es? Dime entonces, ¿dónde podrías tú hallar refugio si ahora mismo vinieran a prenderte o a matarte? Yo no respondí, pues estaba claro que mi padre no aguardaba respuesta alguna de mi parte y además a buen seguro que la que él tenía en mente no sería aquella que yo podía ofrecerle, que no había escondido alguno donde ocultarnos y tan solo podríamos fiar nuestra suerte a la velocidad de nuestras piernas. Así que esperé a que él mismo se respondiera. Solo hay un lugar donde podría hallar amparo, continuó satisfecho de mi silencio, y así he vivido yo toda mi vida, fingiendo ser quien no soy, como finges tú una fe cristiana que no profesas. Sí, lo sé, aunque no me lo hayas dicho, pues reconozco en tu mirada el recelo, la rabia y el miedo que también a mí me consumen. Has de saber que no soy yo más cristiano que tú y que toda mi vida no ha sido sino pura apariencia, un disfraz bajo el cual ocultar mi verdadera condición, que no es otra que la de judío, hijo pues de un pueblo tan perseguido por las católicas majestades de España como pueda ser Benica. Y más aún si cabe, que al menos a los indios se les reconocen tierras y derechos por más que aquellas sean pocas y baldías y estos estén tan limitados que se avecinen con frecuencia a la esclavitud. Pero yo ni derecho tendría a poner los pies en este nuevo mundo si no ocultara mi origen, pues se me negaría por el solo hecho de ser quien soy, con la sola presencia de sangre judía en mis venas. Y al revelarte este secreto, pongo mi vida en tus manos, Diego, yo no sé. Estas palabras pueden ser el arma de tu venganza, si es que entregándome a la Inquisición quieres cobrarte el mal que os haya hecho a ti y a tu madre, o bien la llave que abra tu corazón, si por ventura hallas que nuestra compartida condición de perseguidos es una buena razón para perdonar mis pecados como padre y para exonerarme de la culpa por los sufrimientos de tu pueblo. Y hacer la vista eufórica, y la fijé en Tiago, que seguía conversando al otro lado del huerto. Ahora sí estaba completamente seguro. Era demasiado casualidad para ser cierto. Y ahí estaba la clave. Ese documento tenía que ser el origen de su locura, un origen banal, traído por los pelos, basados en coincidencias, en un apellido compartido, en una vaga historia peruana y en la vieja y repetida tragedia del secreto de la condición judía. Pero no podía haber otra explicación a su disparate más que aquel juego de casualidades, aquel raro azar que había llevado a un hombre culto e inteligente, pero desesperado tras la muerte de su hijo, a buscar refugio en una quimera que nacía de su propio oficio de historiador. Como si mis pensamientos hubieran tenido la capacidad de llamar su atención, Tiago dirigió en ese momento su mirada hacia mí y sorprendió a la mía clavada en él, y esbozó una sonrisa amistosa. Se le notaba gusto en aquel anacrónico jardín obrero, y me preguntó desde lejos qué era eso tan interesante que estaba leyendo. Le respondí que la relación de la guerra del Babo, convencida de que iba a sorprenderle, pero él se limitó a preguntarme si se trataba de una novela o de un ensayo histórico. ¿De veras no sabía lo que estaba leyendo? Le dije que era un manuscrito del siglo XVII sobre una insurrección inca. Me replicó que sonaba muy interesante, pero que él no lo conocía, y volvió a enfrascarse en la conversación con el campesino. Su reacción había sido natural y desinteresada, parecía no saber nada del documento, y yo regresé a su lectura tan desconcertada que me costó recuperar la concentración. El pensamiento se me iba una y otra vez de la aparente sinceridad de Tiago, porque su ignorancia chocaba con la evidencia de que aquel texto había demasiadas concomitancias con los argumentos de su locura como para que fueran meras casualidades. ¿Me estaría mintiendo? ¿Pero qué sentido tenía que lo hiciera? ¿Por qué no invocaba el documento precisamente como prueba de su supuesta condición judía? De esa manera, a trompicones, distraída a ratos, fui leyendo las explicaciones de Diego Tauchis sobre el impacto que la confesión de su padre le produjo. Aquel repentino descubrimiento de que el hombre que había considerado su enemigo durante toda la vida resultara ser en realidad víctima de sus mismos perseguidores, provocaba una inesperada proximidad que hizo querer saber más sobre la historia de su secreto. Mi amigo Mendieta lo fue desgranando en medio de la soledad del páramo. Le habló de su padre, Juan Mendieta, a quien Diego aún no lograba considerar como su propio abuelo, pues era
aquella una familia que descubrí en aquel momento, como surgida de la nada. Su padre, un judío converso nacido en España, había llegado a tierras americanas como intérprete, coincidiendo con la expulsión de los judíos, lo que para la mayoría de los tripulantes de la expedición de Cristóbal Colón era un viaje hacia otras tierras, se había convertido para él en el viaje hacia una nueva vida, lejos de las persecuciones inquisitoriales, pues su conversión al catolicismo había sido aparente, como la de tantos otros, con el único fin de salvar sus bienes a la espera de una época menos rigurosa, y seguía, por tanto, conservando su fe judía en secreto. El desorden de los primeros tiempos de la conquista le permitió perderse entre la población indígena de la isla de la Española, cuya lengua aprendió pronto, y donde fue acogido con la simpatía que despierta la desdicha compartida, pero las sucesivas llegadas de pobladores españoles y la rápida esclavización de los indios. La literatura no cogía el hilo de la conversación, pero lo que sí, hablando del presente, volviendo a la idea del presente y de la observación, a mí en este último tiempo me interesa ver lo atómico del presente con su capacidad de proyección. O sea, cómo en un instante puedes determinar, o sea, que cada instante es lo posible también. Entonces, yo no sé si el instante presente, o como dices tú, está lleno de pasado o lo que está lleno de futuro. Y entonces ahí es lo que me interesa en este momento trabajar más, porque veo que todo es susceptible